Bueno, feliz sábado para todos. Me preparé tanto que ahora no sé qué decir. El otro día, poniendo el agua al bautisterio, vine de noche. Me gané acá, me probé el púlpito. Me quedaba espectacular, dije. Me di todo el sermón de memoria. Me salió 10 puntos. Ahora el púlpito me queda grande y me olvidé lo que tenía que decir. Pero como buen discípulo de algunos, traje el machete listo. Busquemos allí, abramos nuestras Biblias en Mateo 24:24. Mientras lo abrimos, vamos a decir que en la historia de la humanidad está marcada por presuntos profetas. Profetas que han querido decir cosas alusivas al futuro, mientras que Dios no le permitió a nadie que sepa el futuro de nadie. Es Dios el que está capacitado para hacer estas cosas y para eso Él tiene sus profetas, que serían los profetas bíblicos. Allí en Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Dios siempre eligió profetas para guiar a su pueblo. Son guiadores del pueblo de Dios. Estos profetas falsos siempre lo hubieron, estuvieron en la antigüedad siempre cerca del poder. Estuvieron allí con los reyes y los reyes les preguntaban qué pasaba y iba a ser del futuro de ellos. Lo mismo pasa ahora en este momento con los reyes actuales o los presidentes que tenemos en nuestros países. Ellos también tienen sus profetas. Ahora les cambiaron nombre. Se llaman brujos o tarotistas. Y por eso estamos como estamos, ¿no? Daniel, cautivo en Babilonia, y Juan, prisionero en Patmos, ocupan una posición destacada de los profetas que Dios eligió para registrar los acontecimientos o eventos finales de la humanidad y del comienzo eterno del gobierno de Cristo. En el libro de Apocalipsis se revelan los designios de Dios, significa revelación. Dios quiere que este libro sea abierto a todos, no guardado y aprendido y guardado para nosotros. Tenemos que darlo a conocer a otras personas para que estén preparadas para la venida de Cristo. Pues sus verdades están dirigidas a quienes vivimos en los últimos días. Está dirigida para ustedes, para mí, para los que escuchan. A veces Dios le ha dado dones a la gente y esos dones tienen que ser expuestos y tienen que mostrar lo que ellos saben, porque hay personas que no saben explicar ni aprender de profecías. Yo soy uno. A mí me cuesta entender una profecía. Una vez que la entiendo, la puedo entender, pero no explicarla a los demás. Pero hay personas idóneas para esto, que Dios preparó y tiene preparada para ello. Y ellos no tienen que guardar lo que ellos saben. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Apocalipsis, capítulo 1, del versículo 1, y vamos a dar lectura del versículo 1 al 11. Porque acá hemos venido a estudiar la Biblia, así que vamos a leer y estudiar. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono,
y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los ya reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron con esos clavos, ¿cierto? Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro de la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Como podemos ver, el libro se originó en Dios, quien lo mandó a su Hijo, a Jesús. Y Jesús, por medio de su siervo, de su ángel, que también es siervo de Jesús, a su siervo Juan. Pero, ¿quién era Juan? Todos sabemos, a algunos de los que les pregunté quién era Juan, todos saben quién era Juan. ¿Quién era Juan? Bueno, Juan era el discípulo menor de Jesús, era el discípulo amado. También le decían el hijo del trueno por el carácter que él tenía, que no era un carácter muy bueno para ser un cristiano, pero él lo fue moldeando. Era uno de los discípulos más allegados a Cristo y él estuvo en los momentos más difíciles de Jesús junto a él. Estuvo allí en la transfiguración, estuvo allí en la agonía de Cristo en el Getsemaní, cuando él transpiró sangre, ¿cierto? Fue el único discípulo, en el arresto de Cristo fue el único discípulo que no escapó, no arrancó. Siempre se mantuvo al lado del Señor, al lado de su Maestro. Los demás se fueron a esconder por miedo a que les pasara lo de Jesús, excepto Pedro, que lo siguió de muy lejitos para ver qué le hacían o qué pasaba. Él estuvo allí en la cruz del Calvario, al lado de Cristo, con su madre. Su maestro le encargó a su madre, poco antes de morir. Vio cómo echaban sueltas sobre sus vestiduras. Él llegó a enojarse muchas veces cuando habían personas que predicaban en nombre de Cristo y sacaban demonios, porque no quería que otras personas lo hicieran, solamente ellos. Llegó a pedirle a Cristo que hiciera descender fuego del cielo para exterminar a los samaritanos, para quemarlos. Un carácter bastante fuerte, ¿no? Pero el temperamento de Juan fue cambiando. Por medio de la convivencia de Cristo, el discípulo aprendió de Jesús lecciones de mansedumbre y humildad, amor y características esenciales para el servicio de un cristiano. Muchas veces nosotros como cristianos nos damos el ejemplo al mundo de cómo tenemos que ser realmente. Yo fui nacido en un hogar cristiano, pero por esas cosas de la vida uno a veces, cuando no está muy empapado en la palabra de Dios, como que se esconde o le da vergüenza ser cristiano y comparte con sus amigos, comparte un asado, escucha palabras de grueso calibre y para uno no ser menos las agranda más todavía para ser el centro de aquella gente. Eso me pasó a mí. Compartía con gente, empezó el primer cigarrito social, empezó un traguito, cultura alcohólica le llaman mucho. Y después terminás todo despeinado. Me fui metiendo en ese mundo y de repente me encontré solo. Me encontré con un montón de problemas, dejé de asistir al templo,
a la casa de Dios, que Jesús siempre buscó para reunirse. Y no me di cuenta cuando ya estaba afuera. Me costó 35, 36 años volver. Y eso fue gracias a las oraciones de mi madre. Cuando decido volver a Cristo, te pasan las cosas más feas a veces. No a veces, sino siempre. Yo decido volver a Cristo y mi mujer, que era cristiana, decide abandonarme. Podría no haber sido cristiano, porque me juzgaron, me condenaron. Me sacaron de la iglesia. Yo podía ir igual, pero no estaba mal en los registros. Pero no me importaba, porque yo sé que en los registros del cielo Jesús no me había borrado. A veces te sientes molesto por las cosas que te pasan, pero lo importante es tener a Cristo en tu corazón. A veces uno dice, voy a buscar a Cristo, y eso es mentira. Cristo te buscó a ti. Solamente tienes que abrir tu corazón para aceptarlo. Bueno, esto va a ser muy llorado, así que no hablo más. Pero lo importante es que me aferré a la fe. Me aferré a Cristo y a mis hijos. Que tengo 2 hijos de oro. Son flacos, así que no me gusta pedir el peso en oro porque son muy flaquitos. ¿Cómo llega Juan a Patmos? Volviendo al... Ya dejamos de llorar, así que ahora volvemos. Estoy haciendo la competencia de Miguel, que llora más. Te amo, Miguel. ¿Cómo llega Cristo a Patmos? Juan a Patmos. Avanzado en edad, era odiado por los judíos por la felicidad de Cristo. Y a los judíos les molestaba escuchar hablar tanto a Juan acerca del amor a Cristo y lo que tenían que tener. Por lo tanto, como Pedro y a Pablo, los llamaron a Roma en el gobierno de Tito Flavio Domiciano, emperador de Roma, y allí con testigos falsos lo condenaron a muerte. Pero la muerte era echarlo en una caldera con aceite hirviendo. Pero para sorpresa de todos, Juan no se murió, y no se moría ni muestra de dolor daba. Lo sacaron de allí y vieron que ni siquiera un rasguño tenía en su piel y no había sido alcanzado por el aceite hirviendo. Dios lo había cubierto con su manto de amor y justicia. Por lo tanto, como tenían que ganar, igual lo condenaron y lo llevaron preso a la isla de Patmos. Allí él empezó a recibir las visiones. En el versículo 10 nos dice: yo estaba en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. ¿En qué día él recibe las primeras visiones? En el día del Señor, el día sábado, ¿cierto? Dice, yo estaba en espíritu, indica el inicio de sus visiones del libro de Apocalipsis. Y fue un día sábado, el día del Señor, y se empieza a revelar los misterios de la última generación de cristianos, para nosotros. El libro exclusivamente hecho para nosotros, porque somos los últimos cristianos y vemos que la venida de Cristo está cerca, con los acontecimientos que están pasando. Habían pasado 65 años que Juan había visto por última vez a Jesús. ¿Y cómo describe este reencuentro con Jesús Juan? Allí en los versículos 12 al 16 nos dice:
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto y vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido en el pecho con un cinto de oro. A Cristo le encantaba cuando estaba entre nosotros, acá en la tierra, ¿cierto? Entre nosotros no, pero a las generaciones anteriores, que le dijeran el Hijo del Hombre. Y él caminaba entre 7 candelabros de oro. Los 7 candelabros de oro son las iglesias que nos detallan en el versículo anterior, ¿cierto? Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es decir, Cristo siempre camina entre su pueblo. Nosotros no le abrimos nuestro corazón. Cuando decimos voy a buscar a Cristo, Él ya te encontró. Solamente tienes que abrir tu corazón y recibirlo para que muera en ti, que eres templo del cuerpo del Espíritu Santo. Eso es lo que somos para Dios. Dice más adelante, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como truendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Qué linda descripción de ver a Jesús después de tantos años. ¿Y qué dice él en el versículo 17? Dice que sintió cuando vio, dice que cayó como muerto, dice en el versículo 17. Dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Juan experimentó la misma sensación que Daniel cuando se vio delante de Dios. Juan recibió gloriosas revelaciones del cielo, vio el trono de Dios rodeado de 4 seres vivientes y 24 ancianos que lo adoraban continuamente. ¿Cuál fue la orden que recibió Juan? Dijo, bueno, escribe este libro, me lo guardás bien por allí escondidito, que nadie lo toque, porque es solamente para vos. ¿Así le dijo? No, ¿cierto? Vemos en la segunda parte del versículo 11, dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y en el versículo 19 nos dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Tenía que escribir el libro para mandarlo para que los demás lo conozcan, no un libro para ser escondido. Esa fue la orden que recibió Juan. Las 7 iglesias mencionadas estaban situadas en el Asia Menor. Simbolizan la gracia en los diferentes periódicos de la historia del cristianismo. El número 7 indica plenitud y es un símbolo de lo que los mensajes que se extenderán hasta el fin de los tiempos. ¿Con qué objetivo Juan escribe el libro? En el primer versículo de Dios nos dice, ¿cierto?, que fue una revelación de Dios que recibe para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Es decir, de Dios enviada a Jesús y Jesús a Juan, para ver las cosas que van a suceder pronto. El tiempo está cerca, dice en el 3, vengo pronto. Más adelante, en un capítulo anterior, dice que van a venir 7 plagas y que en un solo día serán las 7 plagas para que los cristianos de los últimos tiempos no sufran. Debemos predicar más acerca de la venida de Cristo. Ese es nuestro lema. Por eso somos adventistas del 7º día, porque esperamos la venida de Cristo con ansias y Él tiene que venirnos a buscar. La otra vez escuché un joven que decía que no le encontraba sentido prepararse en esta vida para una vida mejor, porque realmente disfrutamos de la vida acá y nos vamos al cielo y punto, y se terminó el problema. Pero no es así, tenemos que moldear nuestro carácter, como hizo Juan, como tenemos que hacer como cristianos, y que todo el mundo sepa, no, mi vecino sepa que yo soy cristiano y que soy adventista del 7º día, y no que digan, mira, el vecino sale todos los sábados y no sé dónde va.
problema de él. Pero es un problema nuestro para darlo a conocer a los demás. Tenemos que hacer lo que dice el versículo 7 y 8. Y aquí vengo pronto, dice el Señor en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación de él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. En toda la Biblia nos habla de la venida de Cristo, de tapa a tapa. La Biblia solamente nos habla de la segunda venida de Cristo. En el Antiguo Testamento encontramos 1845 referencias acerca de la segunda venida de Cristo. En el Nuevo Testamento encontramos 318 alusivas a la segunda venida de Cristo. Y nosotros como adventistas del séptimo día tenemos que predicar esto, la venida de Cristo. Pero nosotros los adventistas del séptimo día no damos fecha para la venida de Cristo. Como han dado antes, el 2016, otro dio por ahí el 2020 en Chipoleti, en la plaza. Nosotros como adventistas del séptimo día no damos fechas, porque antes pasaron chascos de esto también, por dar fechas. Tenían una fecha de la venida de Cristo, que fue el primer chasco que poco se habla de él, fue en 1843. Pero aparece un tal Miller en escena, que estudiaba la profecía 2300 tardes y mañanas, de Daniel 8:14, y descubre que en los días antes y después de Cristo faltaban 365 días. Los agrega a la profecía, a las cuentas que estos otros habían sacado, y descubre que Cristo viene en la primavera de América del Norte, por supuesto, estamos hablando de allá, de 2844, y Cristo no vino. Entonces volvió este hombre a estudiar la profecía de los 1300 días, empezó a hacer sumas, restas, y no sé qué otras aplicaciones más hizo, pero no lo entiendo, y llegó a la conclusión que Cristo venía el 22 de octubre de 1844. Y Cristo no vino, por eso estamos acá hablando del tema, porque si no estaríamos en el cielo. Y Cristo no vino. No era la iglesia adventista del séptimo día, era un grupo que se había formado de varias denominaciones religiosas. La iglesia adventista del séptimo día recién se fundó en el año 1863. Pero el 31 de diciembre aparece Miller en la escena de vuelta y dice: tengo una nueva fecha para la venida de Cristo. Y todos lo quedaron mirando, ya fracasó una vez, dice. Y la nueva fecha es que Cristo viene hoy, hoy y hoy viene. Y así tenemos que predicar nosotros la venida de Cristo, como si viene el día. Porque si Cristo me llama al descanso, el día que despierte para estar con Él, voy a decir, yo tenía razón, ahí viene Cristo. Venía hoy, como yo decía, como el apóstol Pablo predicaba de la venida de Cristo, como si él lo hubiese a ver cuando él estuviera vivo. Han pasado 1800 años y algo, 1900 años, casi 2000 años, y Cristo todavía no viene. Pero cuando Cristo venga y Él se levante de los muertos para estar con Cristo, va a decir, ¿vieron que yo tenía razón? Ahí está, ya viene. Porque nos vamos a llamar al descanso, ¿cierto? Y el descanso es como si no pasara nada. ¿Cuál es la promesa para los estudiantes del Apocalipsis? La encontramos, la promesa allí en el versículo 3 de Apocalipsis. Y nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Perdón, me faltaba una cosita antes. Si esto hay que ir preparado con algo, también vi el librito y me acordé. Hablando de, volviendo atrás, borramos el amén por ahora. Allí en Mateo 24:36 nos habla acerca de la venida de Cristo, ¿cierto? Dios permitió que toda esta gente se equivocara por la venida de Cristo, porque un acontecimiento importante pasaba allá arriba en el cielo, en el tabernáculo celestial. Allá se abrían y se cerraban puertas. Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Muchos siguen a Cristo,
entre ellos Miller, pero Miller después se vuelve y no quiso seguir a Cristo al lugar santísimo. En el lugar santo, allí se queda el enemigo, se queda Satanás. Pasa a ser el lugar santo de ese tiempo en adelante, pasa a ser el templo de Satanás. Allí Satanás le contesta a todas las demás religiones que se quedan allí y dicen: Señor, mándanos tu Espíritu Santo, y les manda un soplo de aliento que da escalofríos. Saltan, gritan y patalean y piensan que es el Espíritu Santo que los toca. Mientras que en el otro lado, lugar santísimo, pasa lo contrario. Leo textual de los primeros escritos, fin de los 1300 días. Dice en la parte ya final, dice: entonces un carro de nubes cuyas ruedas eran de llamas de fuego, rodeado de ángeles, llegó donde estaba Jesús. Y entró en el carro y fue llevado a un lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre, y en el dobladillo de su vestidura había una campanilla y una granada, una campanilla y una granada, y así sucesivamente. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia el lugar santísimo y oraban: Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos un Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Esto lo dice la pluma inspirada, Elena de White. Me di vuelta en una de sus visiones, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada ante el trono. Ellos no sabían que Jesús los había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi que la compañía miraba hacia el trono y oraba: Padre, danos tu Espíritu. Entonces Satanás soplaba sobre ellos una influencia impía. En ella había luz, mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objetivo de Satanás era mantenerlos equivocados, hacerlos retroceder y engañar a los hijos de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que estar preparados para la venida de Cristo. Mateo 24:14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén.